Sintonicen este programa especial de Génesis, programa por el Día del Periodista que estamos grabando día viernes aquí en los estudios de Origen, en el Alberti 453, y en esta oportunidad con dos colegas a los que tengo la suerte de conocer hace mucho tiempo, a pesar de la diferencia de edad, y probablemente a partir de ahí ya venga el primer reto de parte de ellos. A mi izquierda, la señorita Lorena Uribe, a quien saludo y le agradezco por sumarse al convite. Bienvenida, Lore, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende cuando Mm, nos vean. Todo bien, ¿Todo en todo bien. orden? Muchas gracias por la invitación. Bien, estamos mejor que la primera presentación, vale decir. Ahora sí, Y voy a decir lo que me pidió el CEO que está del otro lado, el señor Emiliano a Quesada. ver. Feliz Día de la Periodista en este caso. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias igualmente por la invitación. Y feliz día para cada uno de los y las periodistas de Tierra del Fuego, del país y, bueno, cada uno de los que ejerce el trabajo periodístico y en algún medio de comunicación, no solamente desde el periodismo, Mm. muchas veces desde otros lugares. Así que para todos ellos y ellas, muy feliz día. Saludo también a un amigo, a quien ya tengo del otro lado y con solo mirarlo me sonrío, y es el señor Fernando Pacman Medina. Feliz día, ¿Cómo querido amigo, anda, ¿cómo le va? amigo? Feliz Gracias por aceptarme el día. convite. Feliz día, Lore. ¿Eh? ¿Cómo Feliz andás? día, amiguito. No, por ¿Bien? favor, agradecido de la invitación y acá con una amiga Bueno, de ya años. podemos decir de que me cagaron la primera pregunta ¿Por qué? porque era justamente algo bastante redundante, pero no todos del otro lado nos conocen, esto también nobleza obliga, Sí. y la primera pregunta es esa, si se lo voy a robar al gran Julio Leiva, ¿se conocen? ¿Nosotros? Ujú. Un Sí, poco. nos recontra hiper ¿De conocemos. ¿Puedo, dónde? puedo ¿Cómo? contar, De otra vida. Sí, puedo sí. contar De otra yo, vida. puedo contar yo cómo la conocí a Por Lorena A supuesto. Uribe? ver. A ver si En coincide con su la versión de vida. Uribe. Sí, va a tener que Sí, coincidir tiene porque que es un coincidir, dato sí. objetivo, son datos, no opinión. Eh, Estadísticamente hablando. Ella hizo prensa institucional en Mm, Sí. algún momento, ¿no? yo también. En una institución que es un poquito reticente algunas veces para brindar Sí. información, ¿no? Viene con pase de factura el recordatorio. Pero Cada año, sabe cómo se la cobré esta cada día guacha, del ¿no? periodista. ¿Sí? Cada Cada día día del del periodista. periodista. Sí, cada día del periodista me hace recordar ¿Sabe de cuando dónde vine. apareció los policiales con una Sí. camarita? Dije, acá te quería ver. ¿Se conocieron en ¿Eh? la calle laburando? No, no. En esta institución particular. En esta institución, que ella hacía Bien. prensa, no era de las mejores relaciones, como con casi todo lo que han hecho prensa en esa institución, pero. Y después se pasó para este lado, para el lado de los buenos. Se Ah, pasó y bueno, con el tiempo uno aprendió a quererla. Y ahí te completo la sí, sí. información. Ahí viene Ahí te vuelto. completo la información porque en realidad yo en algún momento de mi vida fui personal policial. Mirá vos, Lore, no tenía eso. Ah, No tenía ese ¿vieron? dato de ¿Vieron? color, ¿Vieron? a pesar ¿Vieron? de que del otro lado también están Hay sorprendidos. mucha gente que no Sí, sabe, otros que personal sí. policial, mirá. Fui personal policial, subalterna, y comencé a estudiar comunicación social. Una suboficial me dijo, mirá, piba, Mm, todo bien con la policía, pero en realidad me dice, si te vas a quedar acá, me dice, ponete a estudiar. claro. Y dicho y hecho, salí un día de una guardia y me fui al C35 a ver qué había para estudiar y me anoté en la carrera de comunicación social. Y ahí fue donde me di cuenta que efectivamente la policía está todo bien, hay mucha gente que tiene vocación, muchos ingresan por el tema de la cuestión de económica, Mm. sobre todo, que fue mi caso particularmente. Pero después cuando empecé a estudiar dije, no, claramente que no me tengo que quedar acá. Así Eh, que eh, efectivamente esa mujer dejé la tenía razón. policía. La señora, sí, la Tenía razón. suboficial Sani Medina tenía toda la razón. Sí, Así que yo terminé de estudiar y efectivamente pasé para el otro lado, sí. para el periodismo concretamente, y hace ya casi 20 años que trabajo en Provincia 23, que fue el primer lugar donde empecé a trabajar Y formalmente. que dicho sea de paso, hoy, porque este programa, a Sí, pesar de que mi compañero no estaba muy de acuerdo del otro lado con que hagamos un falso vivo, hoy es el aniversario de sí, Provincia 23. Así que, Lore, te tengo que preguntar, sí, 20 años laburando ahí, en el medio, en este caso, que encabeza Alberto Centurión, sí. ¿qué onda? Porque hoy la verdad es que es muy difícil encontrar a alguien o algún colega, ya sea de radio, de prensa gráfica o medio televisivo, que haya estado tantos años laburando en un mismo lugar como es tu caso. Vos sabés que yo trabajé con absoluta libertad, trabajo Mm, con absoluta libertad en Provincia 23. Y esto es muy importante poder trabajar en un medio que tiene una línea editorial, porque mm, efectivamente tiene una línea editorial, y que yo quizás esté en una línea opuesta, ideológicamente hablando. Esto tiene que ver justamente, pero yo puedo trabajar tranquilamente en Provincia 23.
Si no me equivoco, solamente una vez hubo una no publicación y después la charlamos y hubo publicación, así que nada, siempre se puede trabajar bien, a pesar de que, Ese después lo charlamos, me gustó igual, ¿viste? claro, Son esas después, charlas no tan cómodas, quizás. exactamente, no tan cómodas, incluso con llanto mío de por medio, Mm. bronca, Sí, 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 sí. enojo, gritos, todo. Pero bueno, cosas que pasan y que nos pasan habitualmente. Así que no, trabajar en Provincia 23 está piola porque no... Además, hay algo que pasa que eh, puedo escribir lo que a mí me parece. Mm, mm. Efectivamente, el tema que yo quiero. Si bien yo me dedico policial, judicial específicamente, pero si hay otra cuestión que yo quiera abordar, la puedo hacer en Provincia 23. Sin ningún tipo Sin de ningún objeción. problema, sin ningún Eh, problema. y Es un montón. La verdad que sí, en Es estos un tiempos es montón. un montón, donde muchas veces la susceptibilidad del otro lado están más sensibles que otras, donde a veces es Sí. complejo escribir lo que uno realmente desea expresar de ese lado. Y te tiro el centro a vos, Asapo, en este caso. ¿Cuál fue tu primer laburo como periodista? El primer laburo, ¿Cuál fue laburo formal, y te ¿no? pregunto Fue también, un sí, inicio a prueba. y eso, tío, porque Lore nos contaba recién que primero fue personal policial. En tu caso, ¿qué onda? ¿Cómo llegaste al periodismo? ¿Por qué te inclinaste? No, ¿Fue no casualidad? ¿Fue algo hice que... otra cosa en Bien, la vida. mirá, Estudiando periodismo, acá a distancia, sí, en la época pre-internet, ¿no? claro, no había... No, no, olvídate, rendíamos por carta, Sí, por sobre se mandaba, por sobra. claro, se mandaba a Buenos Aires y esperábamos 2 semanas la corrección de cada evaluación. Había algo de clases guiadas, Sí, había orientadores, sí. ¿no? Que teníamos clases cada 15 días, pero el resto del laburo era en casa, estudiando con algún hoy colega y demás, pero era muy, muy difícil. Y una de las materias pedía un relevamiento local de medios. Entonces Mirá, yo empecé a ir por medios, pasé por Provincia 23, que en esa época estaba en 9 de julio, y Moyano, no sé si llegaste a esa época vos, Lore, de provincia, pero yo calculo que vos, eso No, fue una prehistoria. los Estaba primeros... sobre 9 de julio en una esquina, me acuerdo arriba, fui al Sureño y después fui a Tiempo Fueguino. Tiempo Fueguino estuvo donde estuvo toda la vida, ahí en calle Espora, al lado de donde está el PAMI, hoy en día. Sí, Y claro. ahí conocí en cada uno me entrevisté con el jefe de redacción, en el caso de Provincia 23, Alberto. con Alberto. Con Manolito. Con Manolo, iba a decir Sí, Manolo, bueno, Manolo. Manolito. Con Manolito. Manolito y en Tiempo Fueguino con Oscar D'Agostino, que era el jefe de redacción. Mirá vos, Y cuando Carrera. terminamos la entrevista y demás, respecto bueno, el perfil de medio y demás cuestiones que pedía este relevamiento para la universidad, me ofreció laburo. Te ofrecieron laburo. Así Bueno, bien. o sea, ni siquiera tuve que salir a buscar Claro, laburo. claro. Eh, Pero más allá de esta primera y ahí me experiencia... pusieron, Sí, mi maestro orientador en sí. la práctica fue el señor Jorge Pulpo Águila. Jorge Pulpo. Alguien que ha marcado la vida de los dos. Es verdad. Por eso sí nos va. Sí. Pulpo, todo tu culpa. A ustedes los Así une el que- Pulpo Águila, ¿verdad? Sí, Exactamente. ¿sabes que sí? Sí, sí, sí. Exactamente, qué amalgama. Sí. Pero, y bueno, me acuerdo, nada, uno viene con la teoría, viene de la universidad, viene a salvar el mundo. En todas las profesiones uno llega Sí. a laburar, a salvar el mundo y bueno, se choca con una pared a 200 Sí, sí. por hora, ¿no? Y Sapo- Pero aparte, con todo lo pintoresco que incluye, ¿no? Estar con el Pulpo Águila, Claro. ¿no? Con esas cuestiones que en la universidad ni las contemplan. Sí. Bueno, fue un aprendizaje tremendo. Sí. Porque bueno, uno tiene una imagen, ¿no? Desde la teoría que después en la práctica laboral es absolutamente. Y Sapo, vos decías que empezaste a hacer este relevamiento para la facultad en este caso, pero ¿qué fue lo que te llevó a estudiar periodismo? Había, en mi caso personal, Mi padrino. ¿tu padrino? Sí, mi padrino. Yo Era miraba mucho deporte, mucho Sí. noticiero, de pibe incluso, y miraba mucho deporte, y con el deporte arrancaban las señales TN, TIC Sports, y arrancaban en Sí. esa época que no había señales temáticas específicas de noticias, las 24 horas no existían, ¿no? Claro, Uno claro, tenía que claro. esperar a Telenoche, a 9 Diario, a las 20, Claro. 21 horas antes. Sí, sí, Hoy sí. hay señales, entonces uno estaba todo el día con eso y un día
yo ni siquiera contemplándolo como Sí. un medio de vida futuro, vino un día mi padre y me dijo, vos tenés que ser periodista, estás todo el día ahí. Me quedó, dije, bueno, cuando uno no tenía muy en claro las cosas, no había estos test orientativos ni demás, Nada. dijimos, bueno, es por ahí. Poca oferta y fue académica, por ahí. imagino, en esa época también acá en Río Grande. Además, No había la además. oferta académica que hoy hay. Que puedes No, estudiar no. ingenierías, Había pocas opciones. tecnicaturas. Y en tu caso, Lore, vos sabías que a partir de este consejo sabio que te dio esta señora, de Sí. que la policía no iba a hacer lo tuyo, Sí. pero ¿por qué te caíste al periodismo? Porque podrías haber caído quizás tranquilamente a otra profesión, a otro oficio. Vos sabés que técnicamente no sé bien por qué caía Bien, al mirá. periodismo, porque yo lo que estudié es comunicación social. Claro, claro. Me abría la puerta para poder dar clases, por ejemplo. Bien. Yo me recibí como técnica superior en comunicación Mm. social y eso me permitía a mí tener la posibilidad de dar clases. Con el tiempo me di cuenta que efectivamente la docencia no era lo Mm. mío, no iba a ser para mí. O sea, ¿Pero por qué crees que no iba a ser lo tuyo? porque básicamente tengo poca paciencia, bien. muy poca paciencia, que ese es un gran tema, ¿entendés? Sí. Entonces dije, no, seguramente que yo con 20, 25 pibas, no voy a poder estar, así que nada, dije, bueno, es el periodismo. Y ahí apareció en principio Provincia 23 y después esta unión que aparece con el Con el Pulpo Pulpo. Águila, que terminamos trabajando en resumen policial. Yo Claro. ya tenía herramientas año? periodísticas. 2000. Y cuando hacíamos en televisión. No, pero ahí ya. Yo ya trabajaba para el 2007, portal en el 2007, 2008. 2006. Y ahí arrancamos después con periodismo, con resumen policial en televisión. Y Bien. yo hacía, por ejemplo, la parte de producción. A mí la cámara Ya, pero no no me gustaba. Y nada, el señor había que hacerlo poner camisa, era un tema, así Y al día de que, hoy. Todo un tema. claro, era todo un tema. Y nada, el Pulpo sí, todo bien, todo formal, porque Sí. era un programa de sí, televisión, sí, no sí. era streaming, no es lo que estamos haciendo ahora. Claro. Eh, Sí. claro. No estaban tan relajados como ahora. Ah, sí, yo ya saqué el Sí, sí, sí. micrófono, Ya todo, sacaste el entonces, micrófono, el trípode. nada, Yo me acuerdo del primer estudio de grabación. los chanchitos en pie. No, ¿Dónde ese fue? fue el segundo. Ese fue el segundo y es un lugar donde vos has marchado varias oportunidades. Ves que tenés poca memoria. A ver. Mira, te voy a decir, el primer estudio de grabación Sí. era un star del Hotel Isla del Mar. Ya el nombre lo tengo. No. Un Ahí star, yo no pará, estuve. un living. Claro, vos me parece No que no estabas estuve. todavía. Pues yo te digo, yo lo mío arrancó en el 98. Yo estuve O sea, en el canal. Es prehistoria, es prehistoria. Pero, claro, vos estabas en el canal. No, Yo estuve en el pero los canal. chanchitos en pie Fueron en el canal. fue. No, no vamos a ir por la rama, ¿no? Pero. Váyanse por donde quieran. No, a un Váyanse chacarero, por a un donde chacarero que le robaron los chanchos. Sí. Y yo tuve la mala idea de a la bestia del pulpo Sí. decirle, se robaron a los chanchitos en pie. Entonces el pulpo imaginó que los chanchitos iban en Iban pie caminando. subiéndose a la camioneta. El chancho en pie Tipo es el desfilando. chancho vivo. Claro. Pero bueno, el pulpo tomó para cualquier lado. Tuvimos que hacer esa Se toma tentó 40 veces. Sí. 40 veces, la tuvimos que hacer. Lo grabamos donde hoy está la iglesia Hay Vida en Jesús. En Mirá esa vos. esquina. No me acuerdo. si En fue esa ahí. esquina era un salón de eventos. Hoy está Tenés razón, estábamos con Iván González, sí. Bueno. Con Iván González. Ahí estábamos, Sí. ¿no? ¿Quién diría, no, Lore? Pero bueno. Un par de años Tremendo. después, estoy compartiendo el Día del Periodista acá. Che, y hoy ¿cómo, se lo pregunto a los dos, pero cómo los encuentra la profesión? Sabemos que estamos no me quiero poner demasiado romántico, pero estamos en una Nos vemos en situación los juicios muy, nomás. pero Nos muy vemos mucho complicada. menos Claro. en los juicios. Claro, porque a los dos medio que cubren policiales, judiciales, vos, Lore, también en periodismo, Sí. en el programa que compartí con Gabriel Ramonet, se dedican quizás un poquito más también a la parte Sí. política. Habiendo transcurrido tantos años, ¿cómo los encuentra hoy? Miran para atrás y dicen, menos mal que fui por acá. Miran para atrás y dicen, quizás me hubiese gustado otra cosa, teniendo en cuenta todo lo que sucede hoy alrededor de los medios de comunicación. Llega el Día del Periodista, ¿cuál es la reflexión que se le viene a la cabeza? No, Rami, yo no haría otra cosa. No imagino mi vida sin el periodismo. Yo no la imagino a mi vida sin periodismo. Yo hago periodismo todo el tiempo, ¿entendés? O sea, no sé si le pasa al Sapo, no sé si te pasa a vos, pero me voy de vacaciones y yo estoy pensando en cuestiones que vinculo con la provincia, análisis o comparaciones que haces. Sí. Yo no dejo el periodismo, no es que el domingo digo, bueno, listo, a ver, hoy no voy a tocar la computadora, hoy no voy a agarrar el teléfono y no voy a escribir una noticia. Eso no me pasa nunca, no puedo hacerlo. ¿No te ves en otro lugar? Yo no me veo en otro lugar. Y si miro para atrás, no, yo valoro mucho el recorrido. Mucho el recorrido, la historia, porque si no fuera por mi historia no estaría acá. Así Claro. que para mí es súper importante. O sea, si me olvido de dónde vengo,
eso sería muy grave para Mm, mí. mm. Y la verdad es que yo valoro eso. Yo cuando pienso en el periodismo, pienso en eso. Que si tengo que mañana en el futuro hacer algo, otra cosa, no podría hacerlo. Sapito, vos decías recién que Lo no conoces mismo. otra cosa, Lo mismo, porque te no, dedicaste siempre a lo no hubo mismo. opción casi No. prácticamente, no tenían claro, eran 17, 16, 17 años, no sabía que iba a estudiar. ¿Y tu A familia la cómo se primera llevaba con opción eso? viable que me tiraron, arranqué por ahí. Tu familia, porque a ver, Era yo tuve llamativo, claro, porque sí. yo quizás mi vieja un poco más joven, Sí. así todo, era consciente de que iba a ser difícil, más allá del deseo que tenía uno, de poder vivir del periodismo, por denominarlo de alguna manera. Así todo me acompañó, dijo, anda igual, estudia igual, hizo un esfuerzo económico enorme. En su caso, ¿qué onda? ¿Pero en qué año lo No, lo tuyo? mío fue en el 2012, o sea, terminé el Claro, colegio. No, amigo. perdón, en el 2012 me recibí, en el 2009 me fui a estudiar. Es Claro. todo bastante reciente. En nuestra Eh, época era un rockstar, un periodista Claro, prácticamente. Sí. Vos lo claro. veías en la televisión y era Decías, Dios. Claro, wow. claro. Uno quería estar ahí, Claro. ocupando ese lugar. Imagínate si. No sé, imagínate una María Laura Santillán, Sí. un Jorge Lanata. No, Sí. María- Era Santo gente que vos Biasati. decías, wow. Claro. Sí, 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 O sí. ya que apareciera en una pantalla. Ya eso Era un montón. Sí, Era un sí, sí, sí. tubo, ¿no? La pantalla. Pero era un Sí. montonazo. O que saliera en la radio. Nada, mi vieja juntaba los recortes del. O sea, Del los diario. recortes del Sí. diario, Sí. de la nota que sabía que había hecho yo, porque yo Uh, cubría la parte gremial, sabía cuál era mi nota y juntaba los recortes. O Mm. sea, no. ¿No te imaginás en otro lugar? En O realidad sea, no, tuviste no era una carrera así media falopa, de decir Sí, los sí, sí. padres, nada, che, hacía algo que sea viable para tu vida, para tu bienestar económico. Claro. No, era una re Era, carrera. era una buena salida en ese entonces. Y sí, era. Me voy a ir a probar a la primera de Boca. Sí, sí, Una sí, cosa sí. así Una cosa era, Sí, sí, una sí, sí, cosa sí. así, sí. ¿Y se acuerdan cuál fue su primera? Bueno, recién un poco vos mencionabas algo, pero la primera cobertura que, no digo compartida, aquella cobertura que te dan una tarea muchas veces y tenés que ir a cubrir este evento o tenés que traer un contenido. ¿Recuerdan cuál fue esa primera cobertura que les quedó marcada? ¿O marcado en tu caso, Zapito? La mía sí, fue medio bizarra, Mm. porque la propuse yo. A ver, Bueno, ahí yo creo que todas las experiencias primeras periodísticas son casi son bizarras. bizarras, Sí, sí, porque sí, sí. no te van a mandar a entrevistar al presidente, al gobernador. O sea, sos el pinche de la redacción Sí. y contanos, Lore, ¿dónde fue la tuya? Porque yo ya tengo la mía, yo No, ya pero la pará, sé. acá hay un asterisco porque fue una idea de Lore en este caso. La propuse La yo. no es que porque me Entonces lo parecía- tuyo me es pare- insalvable. Es que ya me parecía raro, por ejemplo, que en ese momento se publicaban avisos respecto de mujeres que ejercían la prostitución. Claro. Es En los impensable, diarios, claro, se promocionaba de esa manera, que era gravísimo. Después, con los años, cambió la ordenanza, cambió la normativa vigente, cambiamos de forma de ver la prostitución o el trabajo sexual, que acá puede parecer un tema sí, así sí, que sí. como para rediscutir. Sí, sí, sí. Y me Aparece. llamaba la atención que todas eran mujeres, hasta que apareció un varón Mirá. ofreciendo servicios sexuales. Y yo Claro. agarré el diario, claro, veíamos el diario. Che, ¿y este? Y efectivamente lo contactamos, yo propuse la nota, que me parecía, que veía esto, esta desigualdad, que eran todas mujeres y que de pronto apareció un varón, que quién era y que qué pasaba y por qué lo hacía. Mm. Y efectivamente me reuní con una persona que se dedicaba al trabajo sexual en el Roca. En el Roca. En el Roca lo entrevisté. Mirá vos. ¿Y qué te llevaste de esa nota? Yo ahí ya te pregunto, Sí. y lo agrego yo en este Sí. caso, porque hay seguramente gente que cuando vea este especial por el Día del Periodismo no tenga la suerte de conocerlos, Sí. pero vos sos una periodista con perspectiva de género, estás muy metida de lleno en la agenda de las mujeres. Ya en ese entonces, ¿qué pensamiento de mujer tenías, si Yo se quiere? a mí en ese momento me Mm. hizo ruido, ¿entendés? Yo no sabía ni qué era el género, ni qué era el feminismo, Mm. ni la perspectiva de género, no sabía nada. Me hizo ruido que todos los avisos que publicábamos eran de mujeres y eran muy pocos varones. Y este Claro. había sido el primero que había aparecido. Mm. Y yo le pregunté específicamente por qué lo hacía, que era la pregunta y que se la haría a cualquier otra persona que se dedique al trabajo sexual. Y él me contestó que era porque era una salida económica más rápida, Claro, claro. porque en ese momento él era carnicero. Encima es todo muy... me sale curioso decir ahora. Es que era de verdad que era Un carnicero, bizarro, pero con todo era lo que eso conlleva, ser carnicero, que el carnicero está medio catalogado como
Bueno, el más pistola del mercado, por así sí, decirlo, sí. que le esté ofreciendo en paralelo ese servicio era. Sí, ¿Sí? era muy Mirá loco, vos. pero él me trató con mucho respeto. Fue ya te digo, en el Roca, lo cité en el Roca, me dijo que sí, él aceptó. Lo único que me pidió en ese momento no era que fotos no, Claro, y que para resguardar justamente su trabajo formal, ponele, que era claro, la carnicería, claro. porque él trabajaba en blanco, pero que necesitaba tener ingresos extras y que, bueno, el trabajo sexual le brindaba ingresos extras. Mirá en Y qué. además trabajaba de stripper. Ah, bueno. Jugando dada, trabajaba de stripper. Mirá qué loco que en tu caso particular, Sí, con la especialidad en la que te dedicas hoy, si se quiere, sí. te haya tocado esa primera nota. En tu caso, Zapito, decías que. Nah, la mía ni ¿Qué por fue? asomo, me mató. En originalidad, No, es pero que es terrible porque es perdí. como una especie La de mía, destino el que te claro. tocó esa Claro. nota. Es muy Sí, sí, loco. sí. Aparte me marcó para toda la vida decir, no, para pensar y decir, no, efectivamente no es una decisión, no es una elección el Sí, trabajo sí, sí. sexual. No, no No es. puede ser una elección. Mm, mm. Efectivamente hay una necesidad, hay otras cuestiones atrás, económicas, y bueno, a mí me marcó para siempre. Sí, Después no lo volví a ver no, nunca no lo más, encontraste más. nunca más. La Zapito, lo mía tuyo mucho quedó. más formal, yo fui al Consejo Deliberante. O sea, Fuiste, quedó pero, así, mi pero anécdota. ¿para quién o para quién laburabas? No, ¿Laburabas por tu cuenta? no, ¿O no, ya no, laburabas? tiempo fue y no, Tiempo tiempo fue fue y y no, te no. mandaron al Que consejo. fue donde me ofrecieron laburo, Sí, 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 arranqué, sí, sí. no sabía para dónde salir disparado, porque era un pibe que era estudiante, ni siquiera consumía medios locales, Sí, y un día trabajas en un medio local. Entonces claro. empezás Claro, arrancando diciendo, che, consulta, ¿quién es el intendente de la ciudad? Mm. A ese nivel, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, en bola total. Mm. Y te absolutamente. mandan al Consejo Deliberante, o sea, tuve que ir, Vas mirar, cagado. mirar ahí, decir quiénes son los concejales. Mm. Y en esa época había un gran personaje de ese momento en el Consejo Deliberante que vio carne fresca entrando por la puerta del Consejo y dijo, ven a mí, Horacio Miranda, gran personaje como concejal Sí, en su momento, y me tuvo toda la mañana mostrándome proyectos de ordenanza, tenía miles. mil. Traeme una Entonces, urna, dijiste. claro, entonces yo leía y yo veía un documento oficial. En mi vida me había sentado delante de un documento oficial, ¿no? Entonces decía, y le daba un valor a eso. Era como que me habían puesto el pliego de la Declaración de Independencia, ¿viste? El Sí, original adelante. Era, ¿viste? Como que tenía Sí, el, sí, sí. no sé, como que tenía La las Biblia. santas escrituras en mis manos, ¿no? Y era un proyecto de ordenanza planteando como los de hoy, ¿no? Más o menos, ¿no? claro, no Ningún cambia proyecto de mucho. ordenanza le va a cambiar la vida a la gente, al mundo, pero era un proyecto de ordenanza. Entonces uno, imagínate esto hoy, ¿no? Entonces uno armaba una nota de cada proyecto y veía el articulado y los fundamentos, iba al lugar. Yo me acuerdo que había un proyecto, era el primer proyecto, mira, sobre lo primero que escribí, y no me acuerdo cuál era el objetivo del proyecto. Tenía que ver donde está hoy la Plaza de los Animales. Sí, Eso era una cancha de fútbol, ¿se acuerdan? Ahí había sí, arcos. hay Era una arcos. cancha de fútbol. Íbamos a jugar a la pelota, pateábamos la pelota y le pegábamos a lo que son los comercios que están ahí Sí, frente. No, sí. sacaban cagando. Cuando éramos pibes íbamos ahí. El arco apuntaba a los comercios de Viedma, Sí, lo que yo no comercios de Viedma. En su momento eran casas, porque no era corredor comercial Viedma. Entonces los vecinos nos sacaban cagando de Sí, sí, ahí. sí, sí. Bueno, la cosa que creo que, mirá, no sé si el proyecto era para hacer una plaza ahí, que fue la Plaza de los Animales, después que la hizo Colazo, o sea, era gestión Colazo, así que muy posiblemente haya sido el proyecto originario de eso, que era de Brás. seguramente porque él tiene muy presente los pibes. Sí, Claro, sí. Iba entonces así creo que era de. Yo te del digo, mozo. me perdí la mañana con Horacio Miranda, o sea, fue mi primer contacto con la vida político-institucional de la ciudad. Sí. Y nada, me fui con un montón de proyectos así y haciendo una nota por cada proyecto. Cuando llegás al diario con eso, dije, mirá, no sé si da, porque, bueno, era como una oposición a la conducción municipal. Claro. Entonces, algunas notas salieron, otras Otras no. no y demás. Pero fue eso lo pintoresco, ¿no? Sí, sí, Al sí. lado de Lorena Uribe, así No, chiquitita, no, no. mi anécdota. En el caso de Lore, si bien se inclinó al periodismo, como recién contabas, Lore, Sí. no quería ser policía, el consejo de esta señora, pero recuerdan una vez ya ejerciendo, si es que lo tienen hoy, muchas veces uno va cambiando de ídolos en la vida. No sé si va cambiando de ídolos o aquella persona que en su momento por ahí era medio ídolo referente, por distintas razones, con el correr de los años, puede cambiar o no, dependiendo del caso. ¿Quién fue su famoso primer maestro, como se dice? ¿Recuerdan a alguien que tengan como referente? No, local no. Local no, nivel nacional tampoco. ¿Tenían a alguien No, a como nivel nacional sí. Yo la mencioné, a María Laura Santillán? Santillán.
Nada, y a nivel local, nada, me voy a poner re estúpida, pero Ponete. yo escuchaba a mi marido. A Claro, mi actual esposo yo lo escuchaba el en la querido radio. Armando Cabral. Claro, a mi actual esposo yo lo escuchaba en la radio. Claro. ¿En qué radio estaba? ¿Te acordás o no? Mira, que te No, estoy haciendo quedar como el culo de la Y la terna. no, no isla. sé. Mm. Y la No Ah, sé la isla. si isla, claro. Anda por fue. acá Partía con el Guille. dueño de la isla. En Sí. la preépoca. Armando Claro. estaba en la isla. Estuvo en Nacional, No, que estuvo. estaba ahí sobre Torne, en la esquina del BIM. Estuvo un tiempo funcionando ahí la radio, hace muchos años, antes de que estuviera en el Mutual. Estuvo ahí, había muchos, estaba Armando, Verónica de María, Claro, había, ¿no? Estaba toda sí, la creme de estos viejos. ¿Y vos sí, tenías sí, a alguien, sí. Sapito? Víctor Hugo Morales, sí. Bueno, Pero, y a él lo sigo, obviamente. Pero al de- obviamente locales no, porque no consumía medios claro, no, no, locales. no, Yo no, estaba no. todo el día mirando fútbol, escuchando, consumiendo medios nacionales así, y era todos los domingos era desde que hasta que me iba a acostar escuchando a Víctor Hugo. Y bueno, hoy no coincido Y a mucho con Víctor Dolina, Hugo, pero es un referente insolayable el y a tipo. Dolina. Alejandro Dolina. Y Sí. recu- me gusta Bueno, porque yo acá sí. sí, vos No, sí. no, yo escuchaba a Él no, Dolina, me él no. cagaba de risa. Nada más. ¿Extrañan un poco esa época? Hoy se dice que es más fácil ser periodista, teniendo en cuenta todo lo que ustedes estaban relatando. Además, eran tiempos donde la información no llegaba ni en pedo con la velocidad que llega hoy, teníamos No, mucho menos elementos, pero hay algunos colegas que también son bastante más grandes que yo, que extrañan un poco esa época, de realmente elaborar un poco mejor la información sin tener esa necesidad de que hoy nos sí. imprime las redes sociales de tener que publicar algo. ¿Cómo se llevan con la actualidad? Yo voy aprendiendo. Mm. Me cuestan algunas cosas, pero me ayorné. Y sí, por ahí lo que me pasa es que sí extraño porque tenés otros tiempos. Tenés otros tiempos. Y eran otros tiempos, podías trabajar de otra manera. Igualmente la información policial siempre tenía cierta inmediatez, pero no la inmediatez de ahora, que es a Sí, los sí, 2 minutos. Em, En vivo. Tal cual. Ahora es en vivo. sí, 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 Te es digo dos ya, minutos es por ya. decirte algo, pero es ya. Pero sí extraño eso. Sí, sí, sí. Había otra forma de chequear, otra forma de Claro. laburar, tenías otros contactos, era un poco Había, más exclusiva y la esto quizás es información. polémico, pero bienvenido sea. ¿Era más profesional el laburo que se hacía antes? Ustedes, se lo pregunto a ustedes porque laburaron en aquella época donde era todo mucho más difícil y en el día de hoy Más ustedes son titulares. artesanal, por Claro. denominarlo de Sí, alguna forma, más Mm, artesanal. un poco más exclusivo. mm. Sí, no sé si más profesional dijiste. Sí, porque digo, hoy ustedes son titulares, en tu caso Lore, de Tarde Sí, pero Seguro, sí, en tu caso Zapito, Resumen Policial y Actualidad TDF, y muchas veces tener un medio de comunicación, o es lo que imagino, te obliga a la necesidad de, y esto no quiere decir que esté bien, pero a esto que hablaban del vivo, de la inmediatez. Por eso te consultaba si antes quizás, al tener un poco más de tiempo para desarrollar la información y mm, demás, uno quizás le da otro grado no digo porque no sea así, pero le imprimía otro profesionalismo. ¿Vos qué onda con eso? No, ¿Cómo? profesionalismo, siempre uno trata de estar a la altura de las circunstancias, sea la época que sea. Lo que cambia son las herramientas con las que uno cuenta sí, para poder llegar a alcanzar ese grado de profesionalismo. Qué sé yo, laburábamos con menos herramientas. No había una inmediatez en tiempos atrás porque no teníamos las herramientas tecnológicas necesarias para esa inmediatez, pero si las hubiéramos tenido, hubiéramos sí. apelado a Mm. ellas. Yo hoy lo que creo es que hay un nivel, o sea, ante mayores recursos tecnológicos, mayor cantidad de redes sociales, y eso yo creo que ha sido para peor, en mayor grado de desinformación y de la desinformación peligrosa, o sea, de la gente que cree estar informada Sí, de Claro, temas claro. y que realmente no lo no sabe. está, no lo está, no lo está. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un mal de nuestros días el tema de las redes sociales, que han acercado muchísimas cosas, pero nos han alejado muchísimo no te digo de la verdad, ¿no? Para Mm. no sonar no pretencioso de decir hay una verdad, pero ha acercado a la gente a falsas verdades, seguramente, a Y, muchas falsas verdades.
Y, Sí. Porque se instalan temas y uno Y lo ve. profundidad, uno lo y ve. profundidad, eso sí se Sí, 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 extraña. sí, sí. La claro, profundidad. a eso por ahí iba, y creo que Sí. le hacen la tecla con el término cuando hablaba de profesionalismo. No porque antes quizás, o ahora uno deje de ser profesional, pero sí antes te permitía por ahí profundizar más sobre algunos temas que hoy no hay posibilidades. No hay posibilidad porque es rápido, es inmediato y el tema que estamos hablando quizás hoy a la tarde, para Sí, sí, sí. mañana perdió vigencia, Mm, sí, sí, ya es viejo. para mañana ya es viejo. Y voy a también abrir el juego a otra pregunta A quizás un ver, tanto polémica. Yo creo que los periodistas somos todos sujetos políticos, que es muy difícil ser un periodista verdaderamente objetivo, porque en el fondo cada uno tiene su línea editorial, su manera de pensar, su ideología política también. ¿Cómo se llevan, si se quiere, con el periodismo denominado militante? A esto no me refiero directamente sí, vinculado a un partido político, sino a la militancia que uno tiene ideológica. ideológica. ¿Cómo se Mm. llevan con eso? ¿Creen que es bienvenido que hoy cada uno pueda, y acá me gusta porque los conozco en privado y sé que quizás tienen algunas diferencias de pensamiento, pero es bienvenido ese periodismo militante como para decir, esto soy, este es mi medio, si no te gusta, por suerte tenés un montón de medios más? ¿Cómo se llevan con eso? ¿Quién responde primero? Al que- La al que militante. Yo sí, yo soy abiertamente una periodista militante, Mm, abiertamente militante del feminismo, abiertamente militante de la perspectiva de género. Y me pasó con el gobierno de Javier Milei que me acercó claramente más al peronismo que otra cosa. claro. No significa que yo sea peronista, pero el gobierno de Javier Milei evidentemente sacó mi lado peronista y yo tengo una Mm, cercanía absoluta con el peronismo, sí, sí, sí. no con el resto de los Está ismos. bien, ¿Sí? está Así bien. que esa es mi posición. Bien. Y yo creo que ¿Y, hoy hablar de... crees que eso vino a aportar a la profesión? El hecho de decir, entre comillas, de sincerarnos un poco más. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque vos si no estás mintiendo. Mm, No puedes estar de manera permanente imitando que sos objetiva cuando en realidad no lo sos. mm, O sea, mm, todos traemos una particularidad, una creencia, una posición desde nuestras casas, desde las escuelas mismas donde estudiamos. Traes un sí, bagaje sí, sí. de vida. Tenés vida vivida y eso queda siempre plasmado en lo que vos escribís y desde dónde escribís y desde dónde te parás a escribir y la gente con la que te vinculás. Sapito, ¿qué reflexión te merece después de haber Ah, escuchado? no, a mí el Dale. peronismo, Ya medio que. ya me Ah, saltó el Sí. simio de adentro. No, el periodismo militante a mí no me va para nada, absolutamente para nada, pero respeto muchísimo lo de Lore. A mí lo de Lore me ayudó muchísimo. Mm, Yo la veo, ¿no? La observo. A mí me ayudó muchísimo a aprender muchas cosas sí. al resto del año. Yo creo estar deconstruido parcialmente a lo largo de todos estos años. Era mucho peor de Sí, lo sí, que sí, soy sí, sí. hoy. Y en eso me ha ayudado mucho de ver el laburo de Lore, charlas con Lore, discusiones. Hemos tenido 200 de este tipo. Y la verdad que sí, yo no proceso las cuestiones de género de la misma forma que las procesaba hace 10, Claro, 12 claro. años y demás. Obviamente hay 10.000 cosas en las que no vamos a coincidir. Para mí el periodismo no tiene que ser militante. Uno trata, obviamente todos cargamos con un bagaje de subjetividad, de ideología, que lo traemos de la casa y demás. Y eso es inescindible del laburo en cualquier ámbito que Sí, uno sí, sí, sí. labure, pero sobre todo en este que uno comunica, ¿no? Pero trato de dejarlo de lado. Trato de no tener una línea editorial marcada en ese sentido. Y yo creo que la verdad, si bien no es una, no Mm, puede haber, pero hay un carril del medio por el que un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, de ahí ya hacia los extremos, ya deja de ser verdad. Pero tampoco aprendí a convivir con eso, o sea, cuando nació lo del periodismo militante, yo la verdad que a mí me parecía un bochorno como periodista, ¿no? Pero aprendí a convivir con eso, a tolerarlo yo, ¿no? Mínimamente. No, sí, no por sí, una sí. cuestión de intolerancia, ¿no? Pero me generaba rechazo porque yo lo veía como una parcialidad, ¿no? Que no va en este laburo.
pero aprendí a comprenderla, a ver de los dos lados, ¿no? Porque obviamente hay una Lorena Uribe y evidentemente tiene que haber del otro extremo una Claro. Lorena Uribe Del- también, ¿no? Mm. Porque el universo de alguna forma se tiene que compensar. En Entonces universos paralelos. Sí. debe haber en el multiverso, ¿no? Del periodismo, debe haber una Lorena Uribe, ¿no? En el otro extremo. Entonces hay que escuchar todo un poco, leer de todo y bueno, quedarse uno con sus propias conclusiones. Uno trata de ser ecuánime, equitativo, las distintas cuestiones que aparecen y lo que por ahí uno considera justo, ¿no? O en realidad también me he encontrado haciendo notas o entrevistas con las que no coincidía, pero bueno, o sea, uno comunica. Sí, sí, sí. O sea, no uno comunica lo que dice uno, sino también lo que dicen terceros, que también tienen su valor, Sí. obviamente, ¿no? Y que hay que ser, o no hay que ser más importante que la noticia. Esto también es en lo que creo que el streaming, las redes sociales y Sí. esto ha generado un demérito en la noticia Sí. respecto de que el ¿De quién lo periodista o dice? el comunicador, Claro. quien lo Sí, sí, dice, sí, sí. está por adelante del mensaje. Y en realidad lo que debe primar es el mensaje, la comunicación, lo que se manda, ¿no? No quién lo dice, porque vos sos un mero comunicador. O sea, no es que no te doy la nota a vos. No, no le estás hablando a la gente. Yo soy un mero transmisor, Claro, nada más. O claro. sea, a mí no me estás dando Claro. nada. O Mm. sea, a mí me estás dando una herramienta para yo comunicar a la gente, nada más. Bueno, esto es lo que ha pasado. Y uno trata en ese conector que es entre la noticia y la gente y tratar de influir lo menos posible. Ahí yo creo que está la subjetividad Y de también el cada desafío. uno, de tratar de manejarla respecto de tratar de brindar los datos lo más objetivos posibles, ¿no? De cómo se producen o cómo, y cuando uno cómo los ve, bueno, ahí juega un poquito la subjetividad. Pero en realidad tratar de no distorsionar los hechos de cómo son, ¿no? Que yo creo, no sé si es un simplismo, ¿no? Pero no es muy difícil de trasladar la realidad. Entonces yo creo que la militancia afecta a eso, en parte, pero bueno, está bien, Mm. sobre todo hay una honestidad intelectual Claro. del periodista militante de Claro. presentarse como tal, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, eso es lo que uno ha aprendido a valorar, más allá de que por ahí no está de acuerdo con esa forma de informar, tiene que destacar eso, ¿no? Que hay, o sea, uno lo está haciendo, Sí, o sí, sea, uno uno sabe. sabe desde dónde le está Totalmente, hablando cada persona, totalmente. ¿no? Tengo dos últimas porque la verdad que me quedaría Mm. charlando un rato más. Me hicieron divertir muchísimo. Tiene que ver, a los dos les voy a hacer la misma. Sí. ¿Cuál fue? Los dos en este caso cubrieron y siguen cubriendo durante muchos años policiales, judiciales, muchas veces con noticias que son realmente desagradables, tristes de comunicar, y a pesar de eso uno lo tiene que hacer igual. ¿Recuerdan cuál fue, Lore, en tu caso, la cobertura más difícil que te tocó hacer o aquella noticia que te tocó transmitir? No digo por la complejidad del asunto, sino quizás por lo duro que fue el hecho en sí, Sí. o porque quizás a veces nos toca, somos una ciudad muy chica, nos Sí. toca ir a cubrir algo o Sí. alguna noticia que conocemos al protagonista de la noticia, a veces es Sí. difícil. En tu caso, ¿recordás cuál fue la cobertura más difícil? Sí, recuerdo claramente que la más difícil fue la cobertura del femicidio de Nilda Núñez Uh, en Tolwyn. mm, Veníamos ya trabajando la cuestión de género, se venía dando este cambio de paradigma en los medios de comunicación acerca del tratamiento de la información vinculada con hechos de estas características. Y claro, yo me llevo un mensaje a las 7 y algo de la mañana de un día domingo, si no me equivoco, porque fue en julio, era invierno, sí. hacía frío, estaba oscuro, me acuerdo un montón de cosas, y yo vi el mensaje y me hizo un homicidio en Tolwyn. Mm, Y te quedás con eso, homicidio, homicidio, homicidio en Tolwyn, homicidio en Tolwyn. Me dicen que era una mujer, después me dicen que era una mujer, y ya a las 8 de la mañana me dicen, mirá, encontraron a una mujer descuartizada dentro de una casa. Y Una mierda. nada, rápidamente nos movilizamos en ese momento con quien era mi compañera de trabajo mm. y nos fuimos a Tolwyn a hacer esa cobertura.
y fue durísima, fue de las más duras que me acuerde, porque no recuerdo otro hecho Sí, tan... con esas características, porque sí hemos cubierto otros femicidios, no sé, el de Magdalena Vilte, se me Claro. ocurre, se me viene a la Uf, mente ahora, Sí, pero el de que Niña Núñez recuerdo fue, que fue escalofriante, la forma claro, en la que había sucedido. la forma en que pasó, lo que contaban los Mm, vecinos, el hecho de que un nene estuviera, uno de los hijos Sí, estuviera en la casa, con parte de la mamá dentro de la bañera, ni siquiera sí. una bañera, abajo de porque la era un cama. bañito, después Sí. debajo de la cama, bueno, todas esas cosas fueron muy difíciles y fue ahí rápidamente donde, bueno, se accionó esto que el sapo dice que, bueno, que de alguna manera no, como que pierde, como que se pierde el eje de la Sí, sí. información, pero rápidamente se activó todo un dispositivo para poder trabajar y esclarecer el primer caso que finalmente llegó a juicio como femicidio. Sapito, ¿Sí fue el primero? Sí. Sí. ¿recordás alguno que te haya Y en parecido ese, quizás? no sé si fue peor el de Alejandra Setti, la doctora de Tolwyn también, También. porque yo no recuerdo bien lo de Nilda Núñez. Lo que pasa es que lo de Nilda Núñez lo que tuvo es el Este año, descuartizamiento, este año se pero es cumplen una, 11 años de lo claro, de Nilda. 2005, No sé. 2006, Sí, y el de Alejandra Setti también fue gravísimo, 2022. pero ya cuando fuimos a cubrir el juicio Claro, y lo nos que pasa es que a Setti enteramos creo que todos la los sometieron a una detalles. golpiza terrible, Tremendo fue. todo un día. Lo Sí. de Nilda Núñez Aparte creo que fue imagino, más expeditivo, más rápido, pero tuvo el agravante ese del descuartizamiento posterior. Ujú. No, algo muy similar a lo que se está viviendo hoy en Córdoba con el caso de Exactamente. esta De chica. Agostina Vega. Eh, pero sí, es un caso terrible. La verdad son muchos años, que Y son hay 20 muchos años. hechos, La verdad muchos. que el que te digas cada uno es sí, sí, horrible, sí, sí. cada Sí, hecho. Hace poquito los informes que estamos haciendo acá con la radio, nos acordábamos del pibito este, Vélez, que le quería, el pibito se quería volver a Misiones sí, a hacerle son casos recontra olvidados, ¿no? Son re pasajeros. Que le Sí. quería hacer una peluquería a la mamá y los fue primos lo asesinado por los primos, matan, por 2 mangos. lo piden prender fuego por 2 mangos. Sí. Esa cuestión, los casos de chicos, Bueno, el caso de Cata un Cata, montón, Sí, bueno. también. el Es caso que, de la Ese caso, no, chiquita. la verdad, bueno, yo lo voy a contar, pero no podemos hacer un informe. Lo teníamos pautado este año, lo hicimos y lo tuvimos que levantar. mm, Lo tuvimos que Es levantar. El gravísimo. caso de sí, sí, Nicole, sí, por ¿Nicole Ojeda? Sí. sí. durísimo. Sí, porque no nos piden, no, incluso la familia, Sí, sí, Es sí. o durísimo. sea, Es que sí, ya la temática judicial y policial, sabes que es lamentablemente uno desearía que no, la verdad que te ni encontrás con siquiera cualquier uno cosa, que lo cubrió en su momento recordaba o dimensionaba Sí. lo que lo que fue. había sido. Armamos un informe, hicimos una producción, todo lo grabamos, y la verdad, lo que fueron los últimos minutos en vida de esa nena. Terrible. No, 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 uno no no. lo puede creer, Mm, no lo puede creer que el tipo esté vivo. O Sí, sea, sí, que sí, ese sí, tipo sí. siga respirando. El Sí. tipo que hizo eso siga Sí. respirando. O sea, te dan ganas de, Mm, de sí, saca acotarlo. lo Y peor de otro, uno. Pero y otro hecho, Rami, sin duda, y que te vas a acordar, Sapo, porque hace 20 años que lo venimos sí. cubriendo, es Sofía. Ni hablar. Sí, Y que al día de hoy te Sofía, sigue Sofía. revolviendo todo porque no se terminó de esclarecer Ujú. nada y lamentablemente los indicios indican que, más allá de la esperanza que pueda Sí, depositar uno, la propia familia, estamos cada vez más lejos. Estamos en el caso Sofía, ¿no? Particular. sí. Lore, Sapo, la verdad es que me quedaría un ratito más con ustedes. Tenemos también otros invitados e Sí. invitadas para este especial por el Día del Periodista que preparamos con los chicos de FM Origen. Enormemente agradecidos No, por favor. porque hayan aceptado venir. Los conozco también hace un par de años. Y bueno, feliz Día del Periodista. Feliz día para ustedes también. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran. Sapito, Bueno, gracias por venir, amigo. feliz día a todos los colegas y a ustedes, chicos. Ya venimos con Romina.
Programa especial por el Día del Periodista, en el día que no es el Día del Periodista, porque lo estamos grabando y ustedes lo van a estar escuchando seguramente el domingo en el horario que deseen. Y estoy con dos nuevos invitados, en este caso a mi derecha, Romy Paredes. Romina, bienvenida, gracias por venir. Y también debo decir, un placer conocerte personalmente, más allá que nos hemos cruzado en alguna cobertura. ¿Cómo estás? Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad que sí, un gusto. Nos hemos visto también Sí. así, pero a las apuradas. Y Y en ese momento de a veces en las ruedas de prensa que uno está ahí tratando de buscar un lugarcito. ¿todo bien? Todo bien. Bueno, y también acá lo tengo a mi izquierda, al señor Guillermo Lacase, que cuando uno estudia periodismo te dicen de que no tenés que, cuando estás entrevistando a alguien que vos por ahí le tenés algún tipo de respeto o lo admirás o lo querés, te dicen, eso no se hace, flaco. Vos cuando entrevistás, olvídate de todo eso, pero yo lo voy a hacer igual y no me importa porque ya me recibí. Y en este caso estoy con alguien al quien yo admiro un montón, Muchísimas gracias. alguien que tengo verdaderamente, me genera, y no me quiero emocionar en vivo, pero es alguien a quien escuchaba cuando estaba en Buenos Aires, cuando estudiaba, cuando volví, sin tener ningún tipo de contacto, ni ningún tipo de cercanía. Y estar ahora acá al lado festejando nuevamente el Día Periodista para mí es un honor, Guilla, así que gracias por venir, amigo. Muchas gracias, Keke. Muchas Y- gracias por la invitación a todos. Bueno, no hacía falta todo ese Bueno, ese ya empalagoso está. presentación. Y bueno, amigo, era, Pero muchas gracias. era lo muchas gracias. que era mi sinceridad. Cuando estaba en el baño lo pensé, dije, ¿lo digo o no lo digo? Y lo digo. Hay que decirlo, no hay que guardarse No nada. hay que guardarse nada, amigo. No, mucho más cuando es un elogio. Totalmente. ¿Estás cómodo? Ay, no, Está- no, Sincero, Guille. es una silla muy particular. Pero es un esa. poco la Sí, idea. Tiene un respaldo sí, sí. alto, pues Te- bajo, pero y, te- y esto que da Sí, corriente. no, pero te estás viendo bien, te estás Sí, escuchando sí, bien, Me, así me- que me escucho bien hasta que te quedes pegado, amigo. Exacto. La idea es tener un poco más de views. Bueno, en Siempre principio quise tener rulos. preguntarles, en tu caso, Romy, recién hablábamos un poquito fuera de aire, te escuchaba hablar con los chicos, ¿cómo llegaste si te tengo que presentar, sos periodista, comunicadora, presentadora, ¿cómo te gusta en este caso a vos o cómo lo sentís? Tenés un poquito de todo, Mm, porque soy movilera sí, principalmente. Comencé como movilera en exteriores, pero a la vez también periodista, porque con el pasar del mm, tiempo también te terminás convirtiendo en eso. mm, Porque donde vas tenés que hacer entrevistas, y ya también con el pasar del tiempo también fueron cediendo algunos espacios, claro. donde ahora también me toca hacer la conducción, programas de la mañana en aire libre y a la tarde también. Espacios que tenían su propio periodista y que a veces por enfermedades o algo estoy cubriendo Estás yo. cubriendo ahí. ¿Y cómo llegaste? ¿En qué momento dijiste voy a estudiar periodismo, me voy a dedicar a la comunicación? ¿Lo hiciste por una cuestión de vocación, si se quiere? ¿Lo hiciste, como nos contaba Lore recién, en principio, bueno, buscando otra alternativa? ¿Cómo llegaste a los medios? Muy similar a lo de Mm, Lore, buscando alternativas. Cuando terminé el secundario no estaba la situación económica para irse a estudiar, entonces estaba buscando algo por el lado social. mm. En un principio pensé trabajo social, después lo descarté. Agradezco, Sí. porque en este Sí, contexto es no sé jodido, cómo lo es hubiese jodido. pasado, pero justo me surge la propuesta de la Tecnicatura en el CEN 35 de comunicación social y agarré vuelo. Me tocó un tiempo pandémico, Ah, claro. así que hicimos la carrera ahí también a los tirones, con desafíos, y siempre con esa incertidumbre de Sí, decir, ¿realmente quiero estudiar esto? claro. Lo dudaste, digamos, Lo en el lo recorrido. dudé porque también surge esa pregunta de los demás también. Sí, Si realmente quería eso y si tenía salida laboral. sí, 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 sí. Así que en medio de todo O ese te preguntan, ¿viste? Te dicen, ¿y de Sí. qué vas a trabajar? Claro, ¿de qué está vas a bien. trabajar? Claro, porque cuando uno dice voy a estudiar Claro. periodismo piensan, bueno, eso es como ir a jugar al fulbito. No, aparte el ¿Qué? padre dice, a este le voy a tener que dar de Claro, comer hasta los claro. 40 Sí, años. sí, 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 porque Claro. si hay algo que tienen los medios de comunicaciones, se caracterizan justamente por Poco ingreso. poco ingreso y por quienes laburamos en ellos, tener 2 o 3 laburitos para por lo menos tener más o menos Exacto. un sueldo digno. Y en tu caso, Guillote, bueno, ya muchísimos años al frente de FM La Isla, con recorridos no solo en Buenos Aires, estuviste en Ushuaia, tuviste también tu paso en Tolwyn. ¿Por qué te acercaste a los medios de comunicación? Por una necesidad de opinar. Yo vengo de una familia muy politizada, Sí. entonces en mi casa se hablaba mucho de política, se opinaba mucho y estábamos todos habilitados a hablar y a opinar, independientemente de la edad que teníamos, ¿no? No era eso que hablaba mi viejo y todo el mundo se callaba la boca y decía que tenía razón mi viejo de lo que había dicho. Se armaban algunos líos bárbaros importantes. Entonces había esa necesidad de complementar las dos cosas, de lo que se escuchaba y lo que se discutía y lo que se leía. Mm.
Era, por supuesto, era otra época, leía el que quería, pero había una oferta para Claro, leer claro. muy amplia, muy grande. Y eso, bueno, obviamente, yo pegué una pasantía de esas que no existen, ¿no? No existen más, por supuesto. A la noche, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana trabajaba. Para la gente, en esa época era la vieja Radio Mitre y Mirá, trabajaba Magdalena Ruiz Guiñazú, que iba a la mañana. ni A más ni menos. nosotros nos mandaban a las 10 de la Mm, noche, que era una especie de asistente de productor. Yo claro, hace un ratito le comentaba a Romina. A ver, para aquellos que no saben más o menos de qué se trata, era lo más bajo de la cadena claro, alimentaria, claro, claro. era el asistente El del asistente productor. productor. Por ejemplo, no sé, había una manifestación y había detenido, bueno, el que iba a la comisaría a buscar los nombres, era yo. Salía con el Claro. papelito, se la daba al productor, el productor se la daba al que iba a salir al aire, y ahí terminaba Como una mi especie de che pibe, actuación. si se quiere, Claro, dentro del mundo periodístico. Sí. exactamente. Y cuando agradecían, a vos no te tenían ni No, en no, cuenta, pues no sabían ni. No, no, es que la verdad que no figuraba en no, ningún no, no, lado. no, no, no figura en ningún lado. Y después, bueno, ya me vine a Ushuaia, ya, ahí en Ushuaia ya trabajé mucho. Trabajé con mucha gente, muy buena gente, en términos de personas y en términos profesionales. Mm, Y después en Río Grande, que creo que he trabajado con la gran mayoría de los viejos, claro, ¿no? claro. Creo que con Daniel Puebla no trabajé. Mirá, No trabajé con Daniel y creo que con el resto sí. en algún momento te... En algún momento los puedo nombrar, desde Sí. Armando Cabral, Eduardo Monchietti, Edison Benítez. Posiblemente me olvide de otro montón. Incluso Verónica de María, Sí. Mm, Castro Feijó padre, ¿no? sí, 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 sí. Toda una cantidad de gente que pasó por Río Grande, que dejó su marca, y que bueno, hoy por hoy quedan pocos Mm. trabajando, pero lo intentamos, tratamos de, Tratamos de seguir. tratamos de seguir. Romy, te pregunto, nosotros somos un poco más jóvenes que Guillote, La mitad. la mitad más o menos. ¿Recordás cuándo fue esa primera cobertura, esa primera directiva que te dijeron, bueno, Romy, hoy tenés que ir a cubrir acá, o bien andá a buscar contenido y trae algo, que muchas veces suele suceder eso? ¿Qué te acordás de tu primera cobertura, tu primera nota, tu primer móvil? Las primeras notas las hacía desde estudio, Sí, porque yo comencé en la radio eh, cubriendo a Ana María. Empecé, qué que desafío. un desafío Y enorme. totalmente. La conocía y un día me dijo, yo me estoy por ir de vacaciones. eh, ¿Te quedás cubriéndome en la radio? Y yo entré en nervios y dije, no puedo ocupar ese rol. ¿Y vos qué Tuve un hacías ahí? ¿Ya hacías algo para la radio o directamente te llegó eso, el Me reemplazo? llegó solamente eso. Claro. Pasaban los meses y no me había dicho nada. Me habló un sábado y me dijo, el lunes podés venir a la radio. El lunes llegué y yo dije, bueno, me va a Mm, mostrar cómo es las instalaciones de la radio, cómo es todo. Me metió, ah, apenas entré, me metió al estudio y me largó al aire. mm. Y al otro día me dijo, bueno, yo me voy, me dijo, me voy de vacaciones, quédate vos. Evidentemente cumpliste las expectativas para quedarte ahí. Cumplí las expectativas, parece, y las primeras notas eran así, desde estudio, más del ámbito social, Mm, notas de colores, también porque estamos a fin de año, claro. entonces era lo que la gente quería, y la verdad que empecé ahí con algunos funcionarios municipales, y después ya con el pasar de los meses me ofrecieron la propuesta de salir a las calles como móvil, acompañando también a Cristian Claro. porque Cristian estaba más capaz del lado político, gremiales, judiciales, y yo capaz hacía más la parte social y publicitario. Pero la verdad que Te tocó de movida en el estudio salir al aire en reemplazo sí, después de Ana María, que bueno, es la voz junto a Daniel Puebla de muchísimos años de aire libre. Y te pregunto, porque tuviste y seguís teniendo ese híbrido, si se quiere, de hacer un poco de estudio en el piso, pero también sos la cara aire libre, recién mencionada junto al Pájaro Mesa en este caso, en las calles de la ciudad. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más la cobertura de la calle, del minuto a minuto? de la calle. ¿Te gusta estar en la calle? ¿No te gusta Sí, encerrarte en el estudio? no, 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 no. Después que uno ya conoce la calle, es como que te quedas ahí Mm, del minuto a minuto. Después vas a estudio y se pasa lentísimo el día. No ves el momento de querer estar ahí. mm, Ves a veces tus colegas que están cubriendo un accidente mm. o algún conflicto gremial y vos decís, necesito estar Tenés ahí. tenés que estar ahí. Me gusta estar en el minuto a minuto, pero a veces también se hace un poco Mm. difícil el minuto a minuto.
Guillote, tu primera cobertura en tiempos totalmente distintos seguramente a los nuestros. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Llegó Eh, una orden? ¿Te mandaron a buscar algo a vos y que traigas? no. En Ushuaia, la primera cobertura que tuve fue un incidente a piedrazos que había en la puerta de la Municipalidad de Ushuaia. Mirá vos, lo estaban cacoteando. Sí, se Ya de habían. ahí. En aquella época, si yo no me equivoco, el intendente era Alfredo Cano, Mm, de la ciudad de Ushuaia, intendente del radicalismo. Y había habido una discusión con algunos compañeros peronistas que se habían sentido ofendidos por algunos dichos. Y no fueron por la vía del diálogo. evidentemente. No, se había cortado el diálogo. No había mucho diálogo en ese Ya entonces. no Evidentemente. pasaba nada. Sí, era una época de bastante ebullición y me mandaron, yo estaba en FM Centro en ese momento. Sí, en FM Centro. Que no es la misma Eso te FM iba a preguntar, porque Centro de estaba- ahora, Claro, ¿no? en la que estaba Alfredo Valdés. Exactamente. Con Alfredo Valdés compartí radio, pero Mirá. no espacios. Mirá. En una época en Radio Nacional estaban casi todos. Sí. Estaba Alfredo Valdés, estaba Santiago Reyes, estaba Luis Alberto Benito Zamora. ¿Fachera estaba también en esa época? No, Todavía no. Bachera es posterior. Mm, Había una. Sí, era. Yo iba a la noche. Claro. Yo empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Una experiencia muy particular. Horarios que ahora casi no se ven. No se ven, pero bueno, lo hice 2 años. Sí. Hoy le contaba a Emi, no hay nada peor que cuando fallece alguien, uno autorreferencia si lo conoció, lo vio. Sí. Es una pavada. Sí. ¿No? Pues, la verdad, porque no tiene nada que ver con el muerto. Claro, ¿no? claro. Sí. Pero uno a veces tiene esa cuestión irresistible de hablar de uno Sí. porque se murió el otro. Somos ¿no? muy autorreferenciales. Que no tiene un pito que ver. No, Pero no. en mi caso, no es que sea precisamente importante, Sí. pero yo hacía un programa, el programa se llamaba La Sábana de Abajo, tenía otra connotación el nombre, Sí. y la cortina del programa era Caña Seca y un membrillo. Mirá. Por eso me acordé hoy, se lo comentaba precisamente a Emi. Recordamos que esto va grabado, pero Sí, hoy, por supuesto. mientras estamos grabando, la noticia fue el fallecimiento del Indio Solari. Niño Solari. Bueno, trabajaba con toda esa banda de gente, todos muy buenos, Mm, todos muy valientes porque había pocos medios, los periodistas se conocían todos, el esquema político era corto, Claro. entonces todos tenían el teléfono de la radio Sí. y todos lo tenían Sí. para plantear el enojo ante el Claro, comentario. Claro. Y así como tenían el teléfono de la radio, tenían el teléfono del director de la radio. Claro. En esa época era Luis Castelli, el papá de El Luis papá Castelli. de. Exactamente. Mirá vos. No, conozco mucha gente Sí. de hace Y- un montón de años. Y Guille, pero vos pasaste en tu caso, tuviste la posibilidad de hacer varias veces televisión. hice televisión. Estás sí. haciendo hace 30 años o más de 30 años radio. Sí. No recuerdo bien si 30 en FM La Isla. No. 25. En Río Grande trabajé en la vieja FM Sí, La Isla, sí. en la calle Máquina y Torne, en Impacto, Sí. con Luisito Saldivia. Ahí compartí radio con Eduardo Monchietti, con Alfredo Valdés, con Edison Benítez, Mm. con el Negro Cabral, Mm. con Chito Guerrero. Mirá vos, ¿eh? Chito Guerrero. Que hacía policiales en aquella época para la radio, cubría y era movilero de la radio, un movilero todoterreno, porque iba Sí. a la mañana, a la tarde y si lo llamaba a la noche estaba dando vueltas. Medio como Romy en este caso, está todo el día. Claro. Sí, la verdad que un Eh, poquito No hay así. horario. No hay horario. Y después laburé con mi querido amigo el Rulo Quiroga. Claro. Laburé en Del Pueblo. ¿Y qué te gusta más, Guille, de los medios? Quizá es difícil ser objetivo al día de hoy porque hoy estás haciendo principalmente radio, más allá de, por supuesto, compartir acá con nosotros un poco de stream Sí. y poner un poco el rostro. ¿Qué te gusta más? La radio. ¿La radio? No hay como la radio. Bien. ¿Y con la gráfica cómo te llevas? No me gusta la gráfica. ¿No te gusta? No me gusta. Es la curioso, por lo menos así lo veo yo en alguien que suele, por ejemplo, tener editoriales todos los programas, Sí, que así. alguien no tenga esa identificación, digamos, con la redacción. No me gusta, no escribo mal, No, 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 no sin tengo duda. falta de ortografía, Sí, no sí. soy una bestia, Mm, pero no me gusta. No me gusta porque escribir muchas veces tiene que ver con pensar y elaborar lo que escribís. claro. Y la editorial y demás, yo me siento y arranco. Mm, Hay
un 90% de cosas que pasan en ese momento. No sé si es improvisación o no, pero la cuestión es que yo tengo esa manera de trabajar. Entonces, me gusta mucho más el hecho de hablar que de escribir. Y Que sí, muchas veces también tiene esto, lo de la redacción, tiene un tiempo, porque, También, o sea, uno capaz escribe cuando quiere o cuando lo desea, pero en una redacción para lo que es prensa gráfica necesitas tener el artículo armado para tal horario. sí, sí, Y sí. capaz, en esa hora que vos ya lo armaste, a los minutos ya cambió ya totalmente. cambió Sí, sí, todo. sí. Cambió Ujú. Sí, todo. es todo evidentemente más efímero que antes, Sí. porque quizás por los dispositivos en los que nos llegan información, que te cambia rápidamente hasta la tapa hoy de un diario, imagino, a la gente que sigue trabajando en medios gráficos, Ujú. el cierre de una tapa, medio que antes se definía, no digo temprano, pero hoy quizás una noticia con la velocidad en la que llega, como nos sucedió hoy en la radio, que estábamos ingresando acá y nos enteramos de que falleció el Indio Solari, tuvimos que arrancar el Claro, programa de otra manera de otra manera. totalmente distinta. Y en tu caso, Romy, te pregunto, ¿cómo te sentís hoy como periodista en este caso? ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo alrededor? Vos estás mucho tiempo en la calle, conocés prácticamente de primera mano, ya sea lo que sucede en el polo industrial de acá de nuestra ciudad, lo que sucede en las delegaciones gubernamentales, ya sea provinciales, municipales. ¿Qué observas hoy? Incertidumbre. Mm, O sea, es donde voy es incertidumbre y ves también a las personas que la están pasando mal, mm, porque tampoco tienen una respuesta de cómo van a llegar a fin de año. mm. Eh, y uno tampoco llega a veces a hacerles nota y vos tampoco tenés la respuesta, porque por Claro. más que vos estés en todos los ámbitos, recorras todos los sectores, tampoco hay una respuesta para uno Mm. mismo. Eh, Nunca lo había visto de De esa esta manera. manera. Yo cuando comencé en el 2021, ibas y hacías con las notas con la gente y era otra realidad. Mm, Habían conflictos gremiales, sí, habían conflictos por cuestiones salariales, pero es algo normal, es algo que se da todos los años, pero este contexto de realmente si van a seguir en sus puestos laborales o no, madres que no tienen para llegar a fin de mes, cada vez se va creciendo más y más y sí. la verdad que eso da miedo. Pero sí, uno también trata a veces de llegar a su casa y dejar un poco desligarse y a veces no tiene resultado. Es Sí, como sí, sí, que sí. vos estás en tu casa y tenés gente que te está mandando mensajes que necesita hacer una colecta solidaria. Claro. Sí, pasás Entonces, a ser medio que te cargan con una cierta responsabilidad no digo, che, solucioname esto, pero che, difundime esto. Y uno hoy lo observa en esto que decís vos, te llega mucho mensajito de gente vendiendo morfi, gente vendiendo rifas, haciendo cualquier cosa para poder juntar un mango. Y en tu caso, Guille, vos qué observas, porque hace muchos años que das cobertura a los hechos en sí mismo. Muchos conocen ya tu línea editorial, tu manera de pensar. ¿En algún momento te tocó relatar una realidad tan cruda como la que vive hoy Tierra del Fuego? No. Mm, Eh, si bien siempre se han atravesado algunos momentos mm, difíciles y demás, excepto hechos puntuales, no sé, Semana Santa. claro. Semana Santa en Ushuaia fue una época muy complicada, un momento muy, muy difícil. ¿Vos estabas allá? Allá, Allá estaba estabas. allá, estaba Sí, allá. Dificilísimo, sí. dificilísimo, ¿no? Porque había una connotación, había un montón de cosas que confluían en esa situación. Pero en lo que tiene que ver con la realidad de las personas, de la ciudad y demás, nosotros tenemos que ser francos entre Sí, sí, nosotros. sí, O sí. sea, la ciudad es una ciudad apagada, Mm, es una ciudad triste, es una ciudad gris, es una ciudad que la está pasando realmente mm, mal. mm. Es una ciudad donde uno ve que sale a dar una vuelta por la plaza y ve un montón de coches estacionados, pero no hay un alma en los negocios. Entonces eso se nota y donde uno se encuentra, el tema puntual es que no hay un mango, que la crisis, que no hay un peso, que Sí, no se vende, y eso es muy contagioso, es muy deprimente, sí, golpea muchísimo. Uno empieza a hablar con gente vinculada a los servicios de asistencia, acción social, desarrollo sí. social, independientemente del organismo, ¿no? Independientemente de si es provincial o municipal, empiezan a aparecer, empiezan a brotar eh, nuevos beneficiarios
Claro. O sea, Gente que le da vergüenza. gente que Porque nunca había atravesado esa situación de tener que ir a pedir ayuda. debuta, Sí, ¿no? sí, Que, sí, que sí, es sí. es un debutante para la asistencia social, Sí. alguien que uno se da cuenta que resistió hasta el último momento para no tener que caer ahí, y sin embargo tiene que hacerlo porque no puede comprar un remedio, porque no tiene para comer, porque tiene que pagar un alquiler y no lo puede pagar. O sea, hay un montón de situaciones que no se han visto con esta profundidad, Sí. ¿no? Tan marcado como ahora. Y que también se suman nuevos sectores, porque Claro. hoy lo decía, antes el sector petróleo pasaba a veces eh, a lo largo, no había ningún Mm. sector afectado. Como privilegiado, era un Era, sector Sí. que era un sector tenía. Sí, privilegiado. era el Sí, famoso sí. Petroca. El Sí, sí, Petroca. sí, El que sí. tenía un amigo Petroca era el que Ujú. siempre le mangueaba jodiendo, che, pagate el asado, che, porque era el famoso Exactamente. amigo Era Petroca. lo que realmente ellos estaban muy bien y Mm, ahora también es un contexto de incertidumbre para ellos, porque tampoco les dan una respuesta mm, de si a fin de año van a seguir ¿Van con a su seguir o puesto. no? mm. Por supuesto. Claro, y trabajadores que vos decís más de 20 años, 30 Sí, sí, años, es un montón. Y y se dan en todos los rubros, en todos los en En todos todos los los rubros. sectores. rubros están. Hay comercios que están despidiendo trabajadores de Sí. 20 años, hay comercios que cierran, Mm. las industrias están pasando un momento tremendo. O sea, es general y transversal, Sí, ¿no? y lo peor es Entonces, que uno no ve el fin de eso. no, y Pero, ese es el problema. sí. No, y ese es el problema. Yo tengo 63 años, Mm, que vengo escuchando que se promete futuro hace un montón de mm. tiempo. A mí todos me prometieron Sí, sí, futuro. sí. Pero hay algunos que hacen de esa promesa de futuro un ejercicio político, Claro. que lo único que hacen es o ajustarte o prometerte que si te ajusto hoy, la vas a pasar bomba mañana. Mm, Y no, mañana vas a estar más ajustado que hoy, esa es la diferencia. sí, sí, sí. Entonces uno ya se acostumbró a eso, y algunos, como en mi caso, me niego a aceptarlo Aceptarlo. mansamente, Sí. ¿no? Pero también es cierto que hay que empezar a desenmascarar algunas cosas, ¿no? Decir, bueno, no me prometas mal, o Claro. 30 años, Claro, claro, claro. porque yo voy a tener 104 para dentro de 30 años. Claro. No, Y, no lo voy a y- gozar mucho, y ¿no? les voy a preguntar algo, recién hablábamos con Lori, con el Sapo, de esta cuestión del periodismo denominado militante, de quienes, de las distintas líneas editoriales con las que uno encara su espacio periodístico. Les quiero preguntar sobre algo puntual, porque se ha encargado, en este caso, el propio presidente Javier Milei de ponerlo en la mesa, que tiene como principal enemigos, en este caso, a los movimientos feministas y también a los periodistas que somos nosotros, en este caso. ¿Cómo se llevan con eso? Ser profesionales, estamos muy lejos de estar salvados, ni hablar nuestra familia, pero digo, ¿cómo se llevan con esto de tener hoy un gobierno y un presidente, mejor dicho, que abiertamente nos dice prácticamente todos los días que nos odia? ¿Qué onda con eso? No, la verdad que yo desde el lado también de Mm, feminista, sí, sí, sí. también te genera un enojo, Mm, porque están pasando hechos realmente muy graves, lo ha pasado con los femicidios de Dulce, de Agustina, y que en Twitter la única contestación del presidente haya sido que haya citado un tuit de Patricia Bullrich diciendo masterclass. sí, Esa fue la única sí. contestación que ha salido a dar el presidente y también ese odio, la incitación al odio hacia el periodista, Mm, muchas veces por no opinar como él claro. o por dar a conocer la realidad que está viviendo el país. O sea, me parece algo que nunca había visto en otras oportunidades. Y vos, Guillote, ¿cómo vivís eso? Porque también No, te has encontrado seguramente con presidentes que no te gustaban, pero que bastante más lejos a esto que hoy vivimos de atacar lisa y llanamente al periodismo y ponerlo como un enemigo casi principal, al igual que las mujeres. ¿Cómo? como ahora, ninguno. Mm, Ujú. Como ahora ninguno, no hay registro no, tampoco, ¿no? De que sea algo puntual, de que sea una persona que usa la descalificación permanente como un método de gobierno. Eh, ya no me molesta, claro. no le doy pelota, no me interesa lo que opine en este tipo de cosas. Mm, Me parece que el daño es mucho más grande, y una manera de disimular el daño enorme es enfocarlo en un sector menor, totalmente. ¿no? Como en el caso nuestro. Mm, Mientras faltan remedios en los hospitales, se le quitan los remedios a la gente, se le quita la comida a la gente, se le hace la vida muy difícil. Es un negocio hablar mal de un mm, sector pequeño como el nuestro,
y apuntarnos y tirarnos. Y uno se arroga la representación porque es la parte que a uno le toca. Sí, sí, sí. Pero es casi como la teoría del caos, ¿no? De poner bombas en todos lados. Y en este caso, bueno, nos toca a nosotros. Pero repito, me parece que es una salvajada de parte de él, pero que es irrelevante socialmente. Es una manera de distraer, Y digamos. que a la Sí. vez capaz cree que uno va a dejar de hablar, de dar a conocer lo que sucede, pero Mm. uno creo que lo incentiva a seguir y Sí, seguir sí, sí. contando todo lo que pasa y poniendo también, enfrentando a las personas que coinciden con él, que la verdad Sí. que desde mi lado, que yo tengo 28 años, la verdad que me sorprende que hoy la gran cantidad de jóvenes realmente lo apoyen Mm. y apoyen sus medidas, siendo que son pibes que capaz todavía no terminaron de estudiar Sí, sí, y sí, están sí. viendo a los padres que se están Se están quedando sin laburo. Y sí. deslomando en serio. Ahí sí aplica. Ahí Ahí sí sí, aplica. ahí sí. Y ya quiero ir un poquito también al plano más personal, si me lo permiten, por supuesto, pero es ya consultarles, lo hablaba también recién con Lore y con el Sapo, ¿cuál fue la cobertura, si es que recuerdan alguna, más jodida que les tocó dar como periodista? ¿Recuerdan cuál es esa cobertura que dice me quedó marcado para toda la vida? Yo tengo dos. Sí, Las dos fueron muy violentas, sí, la de Semana Santa en Ushuaia y la del hospital en Río Grande. bien. El conflicto del hospital fue tremendo. Yo tengo imágenes que... Poneme en contexto un poquito de eso porque uno ve algunas imágenes, no todas, Sí, hay y no termina de imágenes... dimensionar No, lo que pasó. fue enorme. Sí. Yo también lo escucho Sí. a veces de otras partes también, de Cristian, de Daniel. Bueno, con ¿Cómo lo Cristian cuentan? estábamos, Y Cristian realmente vos estaba decís, Te ahí. estaban wow, cubriendo ahí. Sí, estaba cubriendo Cristian, estaba cubriendo el Sapo, Medina. Mm. Nosotros con el Sapo nos escondimos, cuando empezaron los tiros, las balas de goma adentro del hospital, una cosa Sí. de loco, Un gases WhatsApp. lacrimógenos adentro del hospital, Mm. Yo me acuerdo que nosotros nos escondimos atrás de una columna que era así de ancha, y estábamos los dos escondidos atrás de la misma columna, se nos veía todo el cuerpo, por supuesto, porque había sido un desbande generalizado. Sí. La cuestión es que eso comenzó con un reclamo sindical. La doctora Sajat era quien era la directora del hospital en ese momento y el secretario médico o el administrativo era el doctor Fotheringham. Mm. Dos personas que, bueno, pasaron a la historia precisamente por eso. Hay una foto del doctor Fotheringham con el mástil de la bandera parado como un oficial prusiano. Le tiró un puntazo con la bandera a Chito Guerrero. Eso, son cosas que pasaron ahí, ¿no? Parecen de película. pero Parecen sucedieron, de película, sí. sucedieron. El juez era el doctor Aragone. El doctor Aragone terminó de decir que había que desalojar y le revolearon una bolsa que también le pegaron al asistente. El jefe de policía era Barbero, que Mirá. se hizo presente también en el hospital. El vicegobernador era Daniel Gallo. Mm. El diputado nacional en ese momento era Luis Tachi Trejo. O sea, todo un grupo de Personajes. de personajes que ahora son históricos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Uno de los concejales que atropelló el cordón y no le fue bien fue Cacho Donati en aquel Mirá. momento, que quería entrar, no lo dejaban entrar. Uno huyendo se llevó algún balazo de goma. ¿Ligaste? Sí, pero iba escapándolo. Sí, Me sí. pegaron debajo de la espalda. Por eso, pero llegó. Exactamente. Llegó. Una imagen que a uno le quedó. Salíamos todos corriendo de ese hospital con Carlito Fontán de Canal 13 Sí. y Petizo. nos encontramos un tipo que estaba en calzoncillos, una camisa y tenía el frasco del suero No. y estaba a media cuadra del hospital. Pero claro, la verdad que él tenía razón. O sea, se estaba mejor a media cuadra del hospital que adentro del Claro, hospital. donde había balazos. Balazos sí, había gases. Ahí estaban las mujeres, la gente de neonatología, la mujer de Oscar D'Agostino, que era la jefa de neonatología en ese momento, gritando que dejen de tirar gases, pues estaban los bebés. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Una ese locura. Claro, el lugar donde- un marco. Sí, En sí, el lugar para- donde te algún sentías más detalle. segura. Claro, bueno, seguro no había nadie en el No había hospital en nadie, ese seguro. momento. Muy golpeado Oscar Martínez, muy golpeado Oscar Martínez por la policía, muy golpeado Alberto Noal, Mm. muy golpeado Alberto Noal. A Musón abrieron
se abrió un calefactor, de esos de agua caliente, Sí. salió el chorro y le entró, Tipo el radiador. sí, le entró Sí. un chorro de agua caliente por la Fue espalda. un verdadero caos. Era una Sí, batalla sí, campal. sí. Era una batalla campal. Y bueno, por supuesto, había muchos medios transmitiendo eh, y la gente se iba acercando al hospital. Después la gente salía a revisar los coches. Una cosa que era. Yo tenía un autito viejo en esa época. Y adentro yo veía que afuera llovían las piedras y yo decía, me están destrozando el auto. Y no, fue al único que no le Zafaste. pegaron un Zafó la piedrazo. nave. Sí, pero hubo varios, Mm. hubo varios. ¿Y ¿Vos? cómo llegabas al aire también? No estaba al aire. Al aire Era ir a darle cobertura era para ir a después. darle cobertura, grabar y Claro, pasarlo en la radio. claro, y En esa pasarlo en la época el operador mío era Mauro Krum y mandó a la señora a que me llevara el grabador. Mirá vos. No me habló nunca más la señora de Mauro Krum. Después Llegó envuelta Claro, en una claro. de Sí, sí, sí. piedras, Sí, 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 gases sí, sí, y sí. demás, que lo último que quería era entregarme el grabador. el grabador. Y después, bueno, ella se sentó en los estudios y yo la llamé por teléfono, salí al aire, ella me dijo hola, porque ella no era ni siquiera, Claro, claro. era la mujer de un Sí, trabajador sí, de la sí, sí. radio. Un operador. en este caso. Subió para recibir la información, nada más. Mirá vos. Así lo hacíamos, ¿no? Sí, sí, medio bastante casero. Era Era otra época. otra Era otra época. Vos, Romy, ¿cuál fue ese hecho que quizá que te fue más jodido de lo personal a vos cubrir? Que fue duro, que tuviste que salir al aire en la radio, mantener quizá cierta compostura. ¿Recordás cuál fue el momento más duro? ¿La cobertura más difícil? La primera cobertura difícil que me tocó fue un accidente en la ruta por San Sebastián. Ese día Cristian se enfermó, estaba yo sola en la calle. Un día de invierno, la ruta no se podía transitar. Y les digo, hay un accidente y me parece que es grande. ¿Qué hago? Me dijeron, si querés, anda. Y no la dudé, dije, bueno, ya está. Mm. Pero en el camino, cuando iba, la camioneta se me iba moviendo de un lado al Sí, otro. ya le iba pasando mal de movida. Ya iba mal, lo único que se sabía que era un accidente, que habían personas heridas. Hasta ese momento era eso. Cuando voy saliendo ya de la ciudad, me quedo sin señal. Con el pasar de los minutos me llega la señal y me empiezan a llegar mensajes de que habían personas muertas. Mm. Hasta el momento nunca había hecho la cobertura de un accidente con personas muertas. Llegué al lugar y me empecé a encontrar con rastros de sangre, las personas que estaban muertas en los caminos. Fue la primera cobertura y el contexto también. No sabía, le decía, porque yo hasta el momento no tengo carnet, todavía no manejamos. Claro. Decía a mi viejo, anda despacio, le digo. Yo Sí, quiero sí, sí. llegar, le digo. Claro, Le claro. digo, si sale al aire, bien, si no, no, le digo. Llegué, tuve que salir a dar la cobertura, quebrada, Sí, sí, sí. durísimo. quebrada. Y le decía, Daniel me dice, acostúmbrate, me dijo. Es así. Me dijo, es tu primer choque con la realidad. Esto va a suceder. Y sí, después sucedió sucedió. constantemente. Y después me ha tocado un incendio también, donde veo a la dueña de la casa con toda la casa incendiada y sale con todas sus mascotas muertas Sí, en no. los brazos. Y vos decís, no. Yo le Ahí medio que digo, uno se replantea, ¿viste? Que- salí ahí y le dije. Bueno, esto no lo "Sac- levantamos más. no". No, no. Saqué el móvil Durísimo, claro. y le digo al operador, le digo, sácame al aire, déjame, le digo, ya está, le digo, no. Y se subía a mi auto llanto y llanto. Sí, sí, sí. Y ahí después Son uno po- se va haciendo su coraza. Y medio que sí, Sí, vas acostumbrando al cuerpo. sí. Y la última, de mi parte, que también es personal para los dos, ¿tuvieron o siguen teniendo al día de hoy algún referente, vos, Guillote, quizás más de joven, más de pibe, o quizás hoy también, ¿por qué no? ¿Algún referente de los medios de comunicación que te haya marcado un poco el camino? Sí, falleció hace Mm. unos años. Yo empecé con él, aprendí todo lo que puedo llegar a decir que uno aprende con el Mm. tiempo, lo aprendí prácticamente todo de él, que era Luis Alberto Benito Zamora. Mm. Mirá. Yo trabajé con él en Ushuaia, yo le contaba hace un ratito a Romina, aparte éramos vecinos, Mirá. o sea, éramos vecinos y yo vivía en un primer piso y el tipo vivía en la vereda de enfrente en planta baja. Entonces cuando yo llegaba, prendía la luz, el tipo sabía que yo Ya estaba sabía. en casa. Tenía un control muy, muy estricto.
Era una bestia. Yo siempre cuento que es el que me tuvo mucho tiempo sentado dentro de un estudio hasta que me tocó y empecé a hablar y después Sí. él no volvió al estudio, ¿no? Claro. Una maravilla de persona. Un profesional enorme, enorme. Sabía absolutamente de todos los temas, estaba absolutamente informado. eh, la verdad, un tipazo. Mm. Y yo, la verdad, estaba muy cómodo, muy cómodo con él. Un tipo que aparte me enorgullecía a mí que me vieran tomando un café con él Sí, sí, en sí, sí, Ushuaia. claro, sí, 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 sí. ¿No? Era, Ya que te genere eso. a mí me daba. Sí, sí, te da chapa, te infla, Claro, sí, sí, claro. Y aparte me sentaba Mm. en la ventanilla. claro. Para Que me para que quede vean, bien que claro. quede bien claro. Pero sí, profesionalmente un referente Mm. de esa naturaleza. Sí. Vos, Romy, ¿tenés alguno o alguna periodista también, por qué no, que digas, esta me gusta, me sigue marcando? Trato uno, no digo de copiar, pero sí seguir quizás la manera de comunicar. ¿Qué periodista te agrada? Mm, Voy agarrando de todo un Sí. poquito. Por ejemplo, bueno, siempre lo destaco. Cristian, la verdad que la labor que hace Mm. periodísticamente es muy bueno. Cómo investiga el momento, la pregunta exacta para que te terminan respondiendo a Mm. veces lo que uno busca. Eso siempre lo destaco de él. Hemos tenido así, porque siempre algo Sí, sí, sí. corrige, pero la verdad ¿Y que la siempre crítica... alguna diferencia? Siempre hay una Siempre. diferencia hay, pero la crítica de él siempre a veces te ayuda a seguir creciendo y justamente en ambos estamos trabajando de lo mismo, así que la verdad que por ese lado, obviamente también de Puebla saca que no Mm. tiene pelo en la lengua Mm. para preguntar. eh, y también después tengo, bueno, yo también trabajo con los chicos en Minuto, así que con Claro, claro, Marcelo las ganas de salir a claro. trabajar y de buscar esas notas que vos decís, no sé qué voy a sacar de esto y terminas sacando Eh, una hermosa nota. Y sí. ya en el ámbito judicial siempre le elogio a Lorena, que también lo hace también con una convicción feminista y Mm. obviamente siempre me la encuentro en todas las marchas, siempre estamos ahí con Lorena. La verdad que siempre es lindo dar una cobertura con ella. Romy, Guille, la verdad que un placer estar con ustedes acá. Para mí No, también por esto era un supuesto. desafío, hacer este programa especial con los chicos del otro lado. Gracias, querido Walter, querido Seba, Emi, Cintia, Mati, Fabi, todo el equipo. No me quiero olvidar de nadie que hizo posible para que nosotros estemos grabando en el día de viernes, en un día muy especial, como decía Guille, en el día del fallecimiento del Indio Solari. Pero nosotros queríamos hacer un programa especial con periodistas de nuestra ciudad, con periodistas que uno admira, como es mi caso con Guille, con periodistas que uno no conocía personalmente, como es el caso de Romy. Así que espero se hayan sentido cómodos los dos No, Por y supuesto. les agradezco mucho que se hayan sumado. Y bueno, por supuesto, feliz día para ustedes, para todos los colegas que están del otro lado. Y nosotros nos vamos a estar reencontrando el lunes a las 10 de la mañana, como todos los días, en la 99.1 del Dial para hacer Génesis. Gracias a todos.